El objetivo, como ya se refirió con anterioridad, es el intercambio de experiencia y conocimientos en materia concursal. El tema que queremos abordar y irá a tocar el especialista, el doctor Luis Alfonso Santos Rayas, es aspectos fiscales del concurso mercantil. Es un honor que te encuentres aquí, Poncho, perdón por tutearte, pero somos amigos entrañables y además paisanos. La dinámica a seguir pues será, no habrá turnos ni espacios, será la intervención del especialista para efectos de la intervención de cada uno de ustedes o de moderar la mesa, pues es cuestión de que levanten la mano y la participación de ustedes para tener la intervención de parte de ustedes y el comentario, la sugerencia del especialista en comento. Bienvenido, doctor Luis Alfonso Santos Rayas. Sin más preámbulo, te cedo el uso de la palabra y el uso del micrófono. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pues buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí en el IFECOM, tratando de compartir pues, la parte importante del aspecto fiscal del concurso mercantil. Como atinadamente lo señalaba el presidente, generalmente es muy desairado el concurso mercantil y entonces hemos observado que en la práctica pues la postura de la autoridad, llámese el SAT, el desconocimiento de las propias autoridades estatales y municipales, y que son muy diversas con diferentes leyes, también hace que se desconozca y no sea muy atractivo para el contribuyente, y algunas medidas que se han venido dando con las reformas fiscales a partir del año 2014, que ha cambiado muchísimo la forma en que se cumplen las obligaciones fiscales, sobre todo desde el punto de vista de las obligaciones fiscales en forma digital. Yo antes quisiera platicarles un poquito de manera muy sencilla. Sé que aquí en el auditorio hay gente ya con bastante experiencia que han estado prácticamente como especialistas en concurso mercantil. Durante toda la vida de la ley, que nació ya por mayo del año del 2000, todavía le tocó al presidente Zedillo emitirla y luego posteriormente ya con Vicente Fox, pues se dio prácticamente el inicio de esta ley de concurso mercantil, que ha tenido pocas reformas, pero sí han sido importantes en el año 2007, 14, 17, 19, 22, y las leyes fiscales no se han modificado en ese sentido, dándole mayor cabida al concurso mercantil. Eso lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero entonces diríamos que el concurso mercantil pues viene siendo una herramienta para que se preserve la empresa, como lo dice atinadamente el artículo primero, y que para todo ello pues marca dos etapas, ¿no? Que es la etapa de la conciliación y la etapa de la quiebra en su artículo segundo, y en todo pide que haya celeridad, rapidez en el manejo de este instrumento. Al hablar del concurso mercantil, pues hablamos básicamente de las actividades empresariales, hablamos del comerciante, es decir, estamos ante la presencia de una persona física o persona moral que realiza actividades empresariales y que tiene un tratamiento muy específico en materia del impuesto sobre la renta. Hablo del impuesto sobre la renta porque es el impuesto más importante que tenemos en México y el que grava directamente la obtención del ingreso, la obtención de la utilidad. Tenemos otros impuestos también muy importantes en materia federal, que es el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Todo ello en materia del ámbito federal. Sin embargo, recientemente los estados han venido adicionando a su legislación algunos impuestos pero muy importantes. Les hablo del caso de Zacatecas, que ya se ha replicado en Michoacán, se ha replicado en Nuevo León, y en algunos otros estados, y hablo de los impuestos ecológicos, y son impuestos de cuantía pero muy importante para algunas empresas, casi igual que el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la nómina, que también es de uso prácticamente general en todos los estados y que es una fuente de financiamiento, y se ha incrementado en los últimos años también la tasa que debe de pagar todos los comerciantes que tienen empleados a su servicio, que serían el impuesto de la nómina, que casi todos andan por ahí del 3%. En conclusión, diríamos que en materia de las contribuciones, pues tendríamos que partir de la Constitución, que es el artículo 31, fracción cuarta, que obliga a todos los mexicanos a contribuir para el gasto público de la forma proporcional y equitativa que dictan las leyes,
y sería en el ámbito federal, ámbito estatal y ámbito municipal. Y es ahí donde les comento que los estados y municipios han quedado muy rezagados, porque la ley del IFECOM, aunque sí obliga al juez a dar los avisos cuando ya se hace la admisión de la demanda, pues a lo mejor nunca llegan directamente a las autoridades estatales, que sus códigos no contemplan para nada, en la gran mayoría, la presencia del concurso, y entonces la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución se torna un poco complicado. Entonces, bajo ese sentido, y con el propósito de no extenderme en la introducción, vamos a señalar que lo que vamos a platicar en materia de impuestos, pues va a estar todo conjugado, tanto el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. No nada más los impuestos, también las contribuciones de seguridad social y también los derechos. No vamos a hablar de ellos, no los vamos a explicar, pero forman parte de las contribuciones, porque cualquier comerciante, llámese persona física o moral, que también la ley del concurso mercantil hace la referencia a la aplicación supletoria tanto del Código de Comercio, como la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estos van dedicados 100% a las personas que realizan actividades empresariales, es decir, a la persona moral y a la persona física que realiza actividad empresarial. Pero dentro de las personas morales hay otros contribuyentes del impuesto sobre la renta que hacen actividades civiles, hablo de las sociedades civiles, y también dentro de las personas físicas hablo de un grupo muy fuerte que son los profesionistas, los que prestan servicios personales independientes, que están junto con los empresarios en el capítulo segundo del título cuarto en materia del impuesto sobre la renta, pero no están revueltos. Entonces, no en materia de concurso mercantil, pues ellos realizan actividades civiles, no realizan actividades mercantiles, no son actividades empresariales, y bajo mi punto de vista no les aplica la ley de concurso mercantil. Pero pudiera o debería también de dar cabida con posterioridad. Tú inicias tu plática atinadamente refiriendo la obligación o la imposición que tenemos todas las personas físicas o morales para efectos de el pago de los enteros de los impuestos, y haces referencia a la actividad empresarial de persona física o persona moral, dando cumplimiento a las obligaciones que nos emite la autoridad fiscal. En ese sentido, refieres a la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. En materia de ley del impuesto sobre la renta, nos gustaría conocer tu opinión referente a las disposiciones especiales que contemplan para efectos del concurso mercantil, y de igual manera respecto a la ley del impuesto al valor agregado en materia de concurso mercantil, fiscalmente hablando. Sí, gracias. Bueno, en materia del impuesto sobre la renta prácticamente no ha tenido ninguna modificación pues, en los últimos 23 años. Me refiero específicamente al concurso mercantil, es decir, desde que nace la ley de concurso mercantil le da cabida a la ley del impuesto sobre la renta, y entonces tiene una disposición muy importante que es en materia de acumulación de ingresos. Es decir, como lo señalé desde un principio, tenemos a la persona moral y a la persona física. La persona moral realizando actividades empresariales, generalmente son las sociedades mercantiles, y a la persona física que realiza también actividades empresariales. Ellos están obligados al pago del impuesto por los ingresos que perciben, considerando los ingresos como la utilidad, en pocas palabras, que es lo que está generando una empresa, llámese persona moral o llámese persona física. En ese sentido, la ley del impuesto sobre la renta establece que las deudas que se le condonen al comerciante que está en etapa concursal, no serían ingreso acumulable, sino que se estarían descontando de las pérdidas fiscales que tenga pendientes de amortizar. Es decir, cualquier empresa, para poder determinar su impuesto sobre la renta, enfrenta los ingresos acumulables contra las deducciones autorizadas. En el artículo 15, si hablo de la persona moral, señala que esos ingresos no se van a acumular, es decir, la condonación, las quitas, etcétera, no se van a acumular siempre y cuando se den en la etapa concursal. De tal forma que si lo comparamos con cualquier otra persona moral que está negociando
y además logrando con sus proveedores, con sus acreedores, ciertas quitas, pero está fuera de concurso mercantil, esas necesariamente sí serán ingreso acumulable, y al ser ingreso acumulable, pues le causa el 35% del impuesto sobre la renta. Entonces, para mí, este es un atractivo muy importante que tiene la ley del impuesto sobre la renta, en el sentido de no acumularle los ingresos por el perdón de las deudas. Eso es en referente al artículo 15, pero hace la excepción, siempre y cuando no sean con partes relacionadas. Y el concepto de partes relacionadas, debo de pensar también que aquí en el auditorio hay muchos abogados, o en su gran mayoría son abogados y a lo mejor no están muy familiarizados con la cuestión de los impuestos y no es fácil entenderlos así en la primera oportunidad. Pero partes relacionadas es cuando se tiene operaciones entre empresas que tienen accionistas comunes o una empresa es accionista de la otra. Lo define el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que se considera operaciones con partes relacionadas. Este mismo artículo 15 señala que ese tipo de operaciones no se deben de considerar, por lo tanto sí serían ingreso acumulable. Y con la persona física empresaria hace exactamente lo mismo. El artículo 101 replica lo que dice el artículo 15 y también le dice a la persona física empresaria que no va a acumular esas condonaciones de las deudas, pero que tiene que disminuirla de las pérdidas fiscales que estén pendientes por amortizar. Si rebasan las deudas condonadas a las pérdidas que ha venido declarando el contribuyente y que no ha podido amortizar, esos ingresos tampoco van a ser acumulables. Y también le hace la excepción a la persona física empresaria, que esto no aplicaría con operaciones con partes relacionadas, de acuerdo al artículo 179. Sin embargo, la persona física tiene reglas específicas hablando de partes relacionadas que está en el artículo 90 y el concepto es mucho más amplio. No nada más habla de las empresas con socios en común o ser una empresa accionista de la otra, sino que habla también de los familiares, habla de la relación entre personas, habla del parentesco civil, el parentesco consanguíneo, el parentesco por afinidad, da los grados en descendiente, ascendiente, transversal y demás, hasta dónde hay operaciones con partes relacionadas y hasta dónde no. A mí se me hace muy bien que el artículo 101 le haya dado flojera de citar el artículo 90 y se haya reproducido el texto que tiene el artículo 15, que fue para persona moral, porque este texto es para persona física, en el sentido de limitar el concepto de partes relacionadas solamente cuando existe accionistas en común y demás, y no meterse con los vínculos familiares, porque entonces si un primo hermano le condona la deuda al comerciante, entonces estaría en la posibilidad de que también se acumulara, dado que se consideraría parte relacionada. Entonces a mí se me hace fabuloso que hasta ahorita la autoridad no se mueva del artículo 179 para una persona física empresaria y no recurra al artículo que debió recurrir, porque es la que le pertenece, que es el artículo 90 para las personas físicas. Eso es en materia de acumulación. En materia de deducciones, para el acreedor, para la persona que tiene operaciones con el comerciante que esté en la etapa concursal, ahí el artículo 25, fracción quinta, señala que es una deducción autorizada, es decir, quien conoce el impuesto sobre la renta sabe que ese artículo 25 nos da una lista de las únicas deducciones que tiene derecho a hacer un comerciante persona moral, y empieza con los gastos, costo de ventas y algunos conceptos importantes, pero dentro de ellos está básicamente la cuestión de las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o pérdidas por cuentas incobrables, de tal forma que las cuentas incobrables también van a ser deducción autorizada, pero con los requisitos que plantea el artículo 27, fracción 15. El artículo 27 es un artículo que tiene más de 30 fracciones y que va señalando los requisitos para ser deducibles los conceptos que señala el artículo 25. En materia de la deducción de cuentas incobrables, hablo para el acreedor del comerciante, le señala que va a ser deducible cuando haya operado la prescripción o la imposibilidad práctica de cobro, y entonces a los acreedores o a las cuentas por cobrar que no pueden recuperar de gente que no está dentro del concurso, pues es una lista interminable de requisitos, hay que cuantificar que si está
por arriba de las 35,000 UDIs o no, que hay que presentar un aviso, que hay que decirle a él que lo voy a hacer deducible para que lo haga acumulable. Todo eso es en condiciones normales, en condiciones naturales, pero ya en condiciones de que mi deudor es un cliente que está en concurso mercantil, entonces dice que por ese simple hecho de estar en concurso mercantil, si estamos hablando de la etapa de la conciliación, cuando se dio la sentencia, o si estamos en la etapa de la quiebra, cuando se está dando por terminado el concurso, ahí es cuando se va a hacer deducible esa cuenta por cobrar, y si hay alguna recuperación, pues será ingreso acumulable. Entonces, bajo mi punto de vista, pues son muy buenas disposiciones que no son muy conocidas, esa es la realidad, porque a lo mejor las universidades no han generado dentro de la carrera del derecho mucho interés por la rama del concurso mercantil, y por eso los abogados no lo ven como una herramienta más para poder salvar a la empresa, porque yo diría que después de que la empresa empieza a tener problemas, que se mete directamente a un problema generalizado de pagos y que entra casi a terapia intensiva, que es la etapa de la conciliación, lo que tenemos que hacer es ayudarle, porque si no le ayudamos, se perjudica a la empresa, se perjudica lo que le pertenece a la empresa y perjudica a todos sus demás proveedores que están conectados en sus operaciones. Por ello, el espíritu de la ley de concurso mercantil, tanto en la quiebra, donde el liquidador, el síndico más bien, desplaza al comerciante, pues en ese sentido lo que hace es para proteger también a todos los que están relacionados, todas las demás empresas que están relacionadas con las operaciones mercantiles con el contribuyente en concurso. Y siguiendo con el impuesto sobre la renta, bueno, hablamos de los ingresos, hablamos de las deducciones y hablamos por último de las otras obligaciones en materia de retenciones, es decir, el comerciante en concurso o no concurso, pues no puede eludir sus obligaciones fiscales de presentar declaraciones, de hacer retenciones, de hacer el entero, de recaudar, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, pues siguen vivas y seguirán vivas las obligaciones de estar reteniendo. Y si hablamos de una persona moral, pues tiene operaciones con personas físicas, pues la ley del impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas, pretende que cuando una persona moral le haga pagos a una persona física, pues lo transforme en contribuyente cautivo vía la retención, como puede ser ingresos por salarios, por honorarios, por arrendamiento, dividendos, en fin, hay muchos regímenes para personas físicas que ahí sí cada capítulo tiene sus propias reglas. Y en ese sentido, muchos de ellos, casi todos, le ponen obligaciones a la persona moral de hacer una retención de impuestos y pues esas no se pueden perder. Y yo diría que es donde se debe tener muchísimo cuidado, porque es un dinero que no es del comerciante, es un dinero que la ley lo está facultando que lo traslade en el caso del IVA, que lo retenga o que lo recaude en el caso del impuesto sobre la renta, y el no enterarlos puede hacerse constitutivo del delito de la defraudación fiscal, dado que me estoy quedando con un ingreso que no es mío, sino que es directamente del propio fisco y que yo solamente tuve la misión de trasladarlo, de retenerlo, de cobrarlo. Pues son básicamente las obligaciones o lo que hacemos un poquito de referencia al concurso mercantil en materia del impuesto sobre la renta. Iba usted, perdón, a preguntar. Sí, doctor, por ahí usted mencionó el artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta, y hay una excepción para empresas del extranjero, que ahí no se pueden amortizar esas quitas. Esa es la excepción que existe en ese artículo. Lo demás sí se podrá amortizar. Sí, así es. Gracias por la participación. Luis Alfonso, refieres en la acumulación de ingresos el artículo 15 del título segundo de personas morales y el 101 del título cuarto de las personas físicas, de lo que se debe considerar el ingreso acumulable con la excepción. Traigo como correlación lo de la integración de las obligaciones que vienen pactadas o establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas obligaciones las más importantes en la fase de la visita y las etapas del concurso mercantil? Sí, bueno, pues en la etapa de la visita tenemos una obligación que tiene precisamente el juez de hacer del conocimiento de todas las autoridades
y habla de las autoridades fiscales y debe de estar incluidos las estatales, municipales, federales, etcétera, para que ellos hagan lo que consideren pertinente. Entonces, en ese sentido, le impone la obligación, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal y al artículo 29 del Reglamento del Código Fiscal, la obligación al comerciante de presentar, y todo basado en la miscelánea, porque por cierto la miscelánea tiene muy pocas reglas que dan cabida a la cuestión del concurso mercantil, la obligación de presentar una ficha de trámite que debe ser, porque tengo la fichita, que es la ficha de trámite número 87, y aquí marca el instructivo de cómo operar con esa ficha, que sí es importante presentarla. Esa ficha se presenta dentro del mes siguiente a la admisión de la demanda, no cuando está la sentencia de que ya inicia el concurso mercantil. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, sí es necesario que el propio comerciante, con la copia del acuerdo, etcétera, de la admisión de la demanda, lo haga extensivo al resto de las autoridades, hablo del Seguro Social, del Infonavit, de las autoridades estatales y municipales, para efectos de que también tengan conocimiento de que ya se está iniciando la etapa previa de la visita del concurso mercantil y que con el plazo que plantea la ley, a lo mejor después de los 30 días, sin prórrogas, etcétera, ya se dicte la sentencia de concurso e inicie ya la primera etapa, que sería la etapa de la conciliación, pues es obvio que ahí es donde va a levantar la mano el artículo 69 de concursos mercantiles, donde señala que desde que se inicia, desde la sentencia hasta, vamos a pensar, un año después de que se termina. ¿Sí se escucha? Sí, ok. De que se termine esa etapa, pues el mismo artículo 69 de concursos mercantiles establece que mientras se siguen generando las actualizaciones y recargos de toda la bola de créditos que traía el comerciante antes de entrar al concurso, pero que si se llega a un acuerdo, esos recargos van a ser condonados, en pocas las actualizaciones y recargos van a ser condonados, pero hay recargos, multas, actualizaciones, le llamamos accesorios, que vienen pegados con los créditos de años anteriores, que viene siendo pues una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Con ella, bajo mi punto de vista, no hay una disposición específica que haya una condonación automática, sino que ya desapareció el artículo 146b del Código, que establecía un mecanismo para condonar parcialmente los créditos fiscales y eso incluía los impuestos. Se terminó este artículo hace como unos 2 años, porque se replicó un poquito la reforma que se hizo en la Constitución de la no condonación de los impuestos. Entonces, pues ya esto hasta ahorita ya se hace un poco más difícil. Por lo tanto, las multas que vienen acumuladas, los mismos recargos, etcétera, pues tendría que hacer trámites el contribuyente como lo hacen los demás contribuyentes que no están en concurso mercantil, e ir a tocar la puerta a la resolución miscelánea para que en la resolución miscelánea, ahí por la regla 2.17, que son hasta casi 30 puntos adicionales de esta regla 2.17, en diferentes situaciones se pida condonación total o parcial de tanto las multas como de accesorios, como el causar recargos a tasa de prórroga y no a tasa de mora, el que me den pagos en parcialidades, incluyendo IVAs, incluyendo retenciones, incluyendo compensaciones improcedentes, en fin, es una parte de la resolución miscelánea que es poco atendida, poco consultada por los contribuyentes, hablo con concurso o sin concurso. Entonces, ahí tenemos, sobre todo en la etapa de la conciliación, con el fin de proteger la masa, tenemos la gran oportunidad de generar, si tenemos cabida en esa parte de la miscelánea, de todas las multas que se vienen arrastrando y hasta cierto punto los accesorios. Con los impuestos, pues lo veo un poco difícil. Eso es en el ámbito federal. En el ámbito estatal, pues de plano los códigos de los estados, en su gran mayoría, muchos vienen desde el siglo antepasado, esa es la realidad, con muy pocas modificaciones, pocos códigos tributarios, o que se les llama, o códigos fiscales de los estados han sido adecuados a la modernidad, al cumplimiento de obligaciones fiscales en forma electrónica, en línea, etcétera, etcétera, que eso ya ha venido cambiando mucho y entonces pues tendríamos que buscar
la forma de convencer a las autoridades locales a que efectivamente también haya esa condonación. Hay algunos estados que tienen pocos requisitos y generalmente en materia de impuestos estatales casi conceden la condonación total al 100% de las multas e incluso también de los recargos que se causan, no en base al Código Fiscal Federal, sino en base al Código Fiscal del Estado. Esto es básicamente en materia de la visita del Código Fiscal y bueno, de la conciliación, lo que yo les comentaba, el artículo 69 del Código tiene esas 4 situaciones, el que se sigan generando los recargos, también obliga a seguir pagando las contribuciones que se causan durante la etapa de la conciliación, de las retenciones y los enteros que se vayan haciendo, porque si no va a tener otro tipo de problemas. Como les comentaba, la ley de concurso nace en el 2000, pero en el 2014 hay una reforma de fondo, una reforma fiscal, que se llama, yo le llamo la armonización fiscal, porque a partir de ahí se creó el comprobante fiscal digital por internet, que ya venía con otras versiones anteriores y que le permite a la autoridad en tiempo real darse cuenta del tipo de operación que está haciendo el contribuyente, el bien que está vendiendo, a quién se lo está vendiendo, cuánto pesa, de qué color, cuál es el precio, con qué se lo está pagando, cuál es la entrega, el complemento de carta aporte, la cuestión de la nómina, si se están grabando o exentando los conceptos en forma adecuada, todo determina en tiempo real. Entonces, si hay ese descuido, de acuerdo al artículo 69 de la ley de concursos, en el sentido de que no se presentan las declaraciones en forma puntual o bien hay diferencias porque los cerebros electrónicos de la autoridad cuantifican la parte que sí cobró de IVA, la parte que sí le retuvo a los trabajadores, pero que no está haciendo las retenciones, puede ser sancionado con la restricción del certificado de sello digital y restringirle el certificado de sello digital es dejarlo prácticamente sin pies, sin brazos para seguir trabajando, porque se le impide generar la facturación. Entonces, si sigue vendiendo esa empresa, pues no puede facturar. ¿Por qué no puede facturar? Porque tiene el certificado restringido y son muy sencillas las situaciones por las cuales se puede restringir el certificado. Tan solo el no presentar la declaración anual solamente da un mes de plazo para que si no la presentas, puede haber una cancelación automática del certificado de sello digital o el no presentar 3 declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no, cancelación restricción del certificado de sello digital. Y también, muy importante en la etapa de la conciliación, tener un monitoreo constante de tus proveedores, porque hay un artículo 69 en el Código Fiscal de la Federación que habla de las operaciones simuladas, pero siempre son en forma presuntiva, de tal forma que quien tiene que demostrar que no fueron operaciones simuladas es el propio contribuyente, agregándole la materialidad para demostrar que todas las operaciones sí fueron reales. Pero eso obliga al comerciante, concursado o no concursado, a estar al pendiente de las publicaciones que hace, lo que todo el mundo conocemos como los CEFOS, que es cuando ya son definitivos. A partir de ahí, a los 30 días, corren 30 días para que quien adquirió esa mercancía con ese proveedor que ya está en la lista negra, a los 30 días tiene que acercarse a la autoridad a demostrarle que si fueron reales o autocorregirse de esas facturas que el fisco para él son facturas que amparan operaciones simuladas, porque si no lo hace, se le puede restringir el certificado de sello digital. Si pasan 40 días, se le cancela el certificado de sello digital y es un calvario para poder revivir. Entonces, son muchas cosas que el código plantea, pero que no hace un tratamiento diferenciado cuando hablamos de un contribuyente de concurso mercantil, como lo es también el congelamiento de las cuentas, que muchas de las veces ya se dio en el procedimiento administrativo de ejecución, el congelamiento de las cuentas, y eso y los certificados, pues el changarro, ¿cómo camina? O sea, es imposible caminar. Entonces, son situaciones que se deben de componer. Pues es básicamente en materia del Código Fiscal de la Federación lo que se tiene contemplado y bueno, pues ya lo que hemos estado platicando, en el sentido de que se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, que no se perdonan los recargos anteriores, etcétera. Hace referencia a la resolución de la miscelánea fiscal para el presente ejercicio, el cual tiene
disposiciones importantes en materia concursal y referiste la ficha para inicio de dar aviso al procedimiento de concurso mercantil. Lo correlaciono, Poncho, con el artículo, me has de corregir tú, creo que es el 26 del Código Fiscal de la Federación, que habla de la obligación solidaria. Bajo tu consideración, Poncho, ¿cuál es la etapa más vulnerable desde el punto de vista fiscal en el concurso mercantil? Sí, bueno, pues esta es una situación también muy riesgosa, esa es la realidad. Casi de deporte extremo para el especialista en concurso mercantil que se constituya como síndico, obviamente en la fase de la quiebra. El artículo 26, se ha venido modificando año con año. Es más, en pocas palabras, de la reforma fiscal, la ley del impuesto sobre la renta y el código fiscal siempre se llevan el mayor número de reformas y más el código fiscal de la Federación, porque año con año le va imponiendo obligaciones a los contribuyentes y hablamos con concurso, sin concurso, así de sencillo. Entonces, pero ya específicamente el artículo 26 ahora establece en la fracción tercera que los síndicos que participan en el concurso mercantil son responsables solidarios por las contribuciones que debieron de pagarse, que esa es la parte, ¿cómo les diré?, tan ambigua, tan peligrosa, que no sabemos segmentar cuáles sí, cuáles no, que yo considero que debe ser objeto de una plática especial, muy a fondo, muy profunda, conociendo las opiniones de los tribunales, para medir hasta dónde sí y hasta dónde no, porque el fisco agarra parejo y ya no encontró bienes, porque es el responsable solidario con el contribuyente, porque ya no encontró bienes y se va directamente contra el patrimonio del síndico, llámese el especialista en concurso mercantil. Y dice que se hayan causado durante su periodo en que estuvo operando como síndico. Ese es está muy clarito, o sea, cuáles son los impuestos de que el síndico puede ser responsable solidario, pues aquellos que se causaron durante su gestión de IVA que trasladó, de salarios que pagó y no retuvo, de arrendamientos que no retuvo y enteró. Y aquí lo que se considera, lo que se recomienda es cumplir con lo que dice el artículo 71 de la Ley de Concurso Mercantil, en el sentido de reservar lo que son las retenciones, es decir, no incurrir como lo hacen desafortunadamente muchos entes públicos, municipales y demás, que ellos por insuficiencia presupuestal, si la nómina es de 100 pesos y 10 pesos son de impuestos y lo que va a dispersar son 90, lo único que hacen es pagar los 90 y no reservar los otros 10. Ahí lo que cabe es inmediatamente hacer un traspaso a una cuenta que no se debe tocar de esos 10 pesos para no distraerlos en la operación de la empresa, porque si no, no va a tener liquidez para poder cumplir, y si no lo hace, el síndico es responsable con su patrimonio personal. Entonces, bajo mi punto de vista, en esa parte, en los impuestos que se causan durante la gestión del síndico, debemos de ser muy meticulosos, muy cuidadosos con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, porque entonces tendríamos que repasar si correctamente se están haciendo las retenciones, porque a lo mejor puede suceder que se tenga mal programado o mal interpretada la ley y le estemos exentando a los trabajadores conceptos en forma indebida, y entonces en una revisión que ya el fisco lo conoce en tiempo real por la generación del comprobante fiscal digital por internet en su faceta de la nómina, puede determinar diferencias, y esas diferencias cobrárselas directamente al síndico, al especialista en concurso mercantil. La otra parte sí se me hace muy complicada. Yo no tengo el perfil, no soy abogado, no tengo el perfil como para poder hacer un análisis completo de esa oración que tiene el artículo 26, en el sentido de que es responsable solidario por las contribuciones que debieron pagarse. Aquí yo diría unas que no se escapan, son las que se causaron antes de que entrara el especialista, pero que deben de pagarse en este año, o bien las que ya estando en la quiebra, la autoridad me determina y me da un plazo de 45 días o de menos para pagarlas, y son las que se debieron haber pagado.
pero el fisco agarra parejo y las que nunca se han pagado, que no tienen nada que ver con la gestión del síndico en el periodo en el que fue nombrado, pues también se las pretende encasquetar cuando el artículo 146A y el artículo 146D del Código Fiscal establecen la posibilidad de que se den de baja esas cuentas, esas cuentas incobrables de adeudos fiscales, de contribuyentes que ya son insolventes, de contribuyentes que ya no tienen bienes, de darse de baja del registro de las cuentas. Claro, eso no elimina las gestiones de cobro, pero ya las borra del mapa. Entonces, bajo mi punto de vista, sí se está excediendo la autoridad en esa primera parte, en las contribuciones que debieron haberse pagado. Porque, bueno, pues yo no estaba, así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. En fin, entonces, le digo, esa es más parte jurídica y yo creo que la parte del amparo y muchas cosas más que pueden hacer los abogados, ¿no? Adelante. Víctor Manuel, por favor. Gracias. Ahora tengo dos. Entonces, pero hay una serie de cuestiones que son verdaderamente misión imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, me nombraron como síndico, como usted bien mencionó, una función de alto riesgo, es un deporte de alto riesgo. Pero hay una empresa que tiene nada más 18 años en la gestión y ahorita lo que hay que hacer es cerrarla, pero no puedo presentar las declaraciones de pagos provisionales porque tendría yo que asumir, tomar la fiel y no hay manera de hacerlo, no puedo presentar la declaración anual y además ya no opera la empresa, lo único que se va a hacer es recuperar algunos bienes que hay por ahí y se acabó. Entonces, ¿cómo hacer en estos casos? No, sí está complicado porque desafortunadamente, bastante complicado, porque desafortunadamente nuestro librito no trae muchas explicaciones de cómo hacerlo, pero el librito de la autoridad sí, y desafortunadamente pues es lo que eso impera. Por eso yo sugiero que debería de haber una motivación con la autoridad para prever este tipo de situaciones, para poder prever que haya una excepción en el concurso mercantil cuando estamos hablando del certificado de sello digital, que ya expliqué todo eso. Y otro punto muy importante que seguramente en muchos de los negocios que ustedes están interviniendo, tenemos la cuestión de la eliminación de la compensación universal. La eliminación de la compensación universal nació en el año del 2018, porque antes, ¿cómo es la compensación universal? Muy sencillo, el Código Fiscal antes del año del 2018 permitía que si yo, contribuyente, tengo un saldo a favor del impuesto sobre la renta o un saldo a cargo del impuesto sobre la renta, pero tengo un saldo a favor del impuesto al valor agregado, yo podía compensarlos, o sea, un impuesto contra otro. Eso se llama compensación universal. Pero como en los últimos años le han metido, pues yo diría goliza, los malportados en cuestión de operaciones simuladas, las factureras para acabar pronto, para poderlas frenar, castigaron a todos y dijeron ya no se puede, no se permite que se pueda compensar universalmente esas cantidades. De tal forma que hasta ahora, para el año del 2023, precisamente con una reforma publicada en el año del 2021, permite que ya se haga esa compensación de oficio, pero solamente en autocorrección, solamente cuando ya me agarró la auditoría, me están diciendo más vale que te autocorrijas y sí te voy a reconocer el saldo que traes de IVA contra el impuesto sobre la renta. Pero en materia de concurso no, en materia de concurso las leyes están dedicadas a la empresa en marcha. ¿Qué es la empresa en marcha? Es una empresa que está cumpliendo, que está produciendo, vendiendo, comprando, cumpliendo con sus obligaciones, diríamos todo en condiciones normales. Pero ya cuando entramos al concurso, cuando entramos a la conciliación, ya la marcha es forzada, casi en terapia intensiva, como se puede quedar ahí, como puede revivir, así de sencillo. Entonces, si no se le ayuda al comerciante en la etapa de la conciliación con una excepción, aunque sea directamente en la miscelánea,
de agregando como un supuesto más el sí poder utilizar la compensación universal, pues lo que menos tiene el dinero, lo que menos tiene el comerciante, perdón, de concurso es dinero, así de sencillo. Es lo que lo está orillando. Es precisamente el artículo 10 de la ley de concurso lo que le está diciendo, que si no tiene bienes para hacerle frente, y los bienes es el dinero y las cuentas por cobrar a menos de 90 días. Entonces, si no le damos esa ayuda, pues francamente no es una alternativa para el contribuyente poder solucionar sus problemas. Entonces tiene que encontrar un trato diferenciado, porque es un contribuyente diferenciado, con condiciones totalmente diferentes. Adelante. Quisiera comentar algo que a mí me preocupa bastante. Es en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, y más las empresas que ya que están en quiebra, que tienen más de 10 años y que a lo mejor no lo han observado algunos especialistas, que ya esas pérdidas ya prescribieron y hay que calcular la ganancia inflacionaria en función a la sentencia de reconocimiento, gradación y prelación de créditos. Entonces eso se me crea un impuesto de la renta impagable, ¿sí? Y de ahí empieza la responsabilidad que va a tener el síndico porque no pagó esas cantidades. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta esa parte que no está prevista, ¿no? Porque yo afortunadamente pues me dedico al tema fiscal y pues lo he venido resolviendo, pero he visto que presentan y no calculan ganancia inflacionaria, y la ley no exime a una empresa en concurso a no calcularla. Entonces, hoy la inflación del 8% sobre un pasivo de 500 millones, estamos hablando de utilidad de 40 millones por el 30%, estamos hablando que tenemos un impuesto a cargo de 12 millones de pesos. Entonces, eso empieza a complicar las cosas. Y no los quiero espantar, pero hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Y bueno, y respecto a la solución, pues la ley es muy clara. Hay que hacer como lo establece la ley y cumplir. No hay otra. Gracias. Perdón, Pancho, ¿quieres abundar? No, pues nada más respaldar lo que está comentando el licenciado, el contador, el licenciado. El contador, en el sentido de que definitivamente todos esos artículos están hechos para una empresa en marcha, desafortunadamente, ¿verdad? Y aquí son condiciones totalmente diferentes. Luis Alfonso, comentaste las obligaciones fiscales en materia concursal establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, la del IVA, correlacionada con el Código Fiscal de la Federación, donde la mayor parte de sus obligaciones están en dicho marco regulatorio. Desde tu punto de vista, en relación a este marco tributario que nos has expuesto, ¿consideras que es suficiente respecto al concurso mercantil? Si no, definitivamente no. Ya hemos venido concluyendo de los puntos que se han venido abordando y de los comentarios que se rescatan de los asistentes, es que sí hace falta introducir dentro de la propia legislación puntos en los cuales se le dé un trato diferente al concurso mercantil por las condiciones que son del concurso mercantil, ¿no? Entonces, sí hace falta. Y además, lo más importante, y también lo comenté desde un principio, los fiscos estatales, que hay de todos colores y sabores, y los impuestos tienen también una cuantía muy fuerte, y ya lo platiqué también desde un principio, están en total desconexión del concurso mercantil. Entonces, ese marco jurídico que son impuestos federales, impuestos estatales e impuestos más los municipios, impuestos municipales, sí debe de haber cuando menos adecuaciones a sus disposiciones que den cabida al concurso mercantil. Siendo así, ¿qué aspectos consideras necesarios incluir en la legislación fiscal con relación al concurso mercantil? Sí, bueno, pues ya lo había comentado, que es tener reglas diferenciadas, sobre todo en la certificación del certificado de sello digital, que ya lo comentamos. El cálculo del componente inflacionario tiene toda la razón del mundo, ya con una inflación del cerca del 8%, se hacen millones de pesos que a lo mejor los abogados dicen, ¿y eso qué significa? Pues significa que se debe de cuantificar aparentemente, entre comillas, en qué se benefició la empresa por tener pasivos que no ha pagado, porque todos esos pasivos por la inflación, lo que dé, si son 100 millones de pesos y le aplicamos el factor anual de inflación, vamos a cerrarlo con un 8%, pues tendríamos que acumular 8 millones de pesos
y tendríamos que pagar impuestos sobre 8 millones de pesos y bueno, ya se comentó, pues son condiciones totalmente desiguales, básicamente. La Convención Universal, que eso ya se tenía, es una facilidad que se tiene porque muchos de los contribuyentes que están en concurso a lo mejor son contribuyentes que sus ingresos son al 0% y consecuentemente tienen acumulación de saldos a favor y antes los podían utilizar pues para pagar impuestos sobre la renta, retenciones y demás, y eso ya fue totalmente eliminado. Entonces, ese comerciante que está en la etapa concursal, para poder recuperar los saldos a favor, difícilmente lo va a poder hacer vía la devolución, porque vía la devolución ya va a estar en la lista negra casi como un contribuyente incumplido y administrativamente se le agregan tantas cosas que el dinero que se va yendo y se va pasando el tiempo y la Corte acaba de resolver que opera la prescripción a partir de la fecha en que debió haber presentado la declaración, no cuando presente una complementaria que revivo la antigüedad y en un 2x3 se puede perder el derecho de recuperar un saldo a favor y la única forma pues es compensándolo, pagándolo otro impuesto, pues los dos son impuestos, ¿verdad? Pues muy bien, adelante por favor. Muchas gracias. Doctor, acá. Respecto a su comentario de la responsabilidad del síndico, yo creo que algo que debería de preocuparnos a los que ejercemos como especialistas es el aspecto legislativo y el buscar acotar cuáles son las responsabilidades del especialista. Porque si bien es cierto que el síndico tiene una gran responsabilidad, también son problemas que se vienen arrastrando desde la conciliación. El especialista muchas veces no es el conciliador el que es asignado como síndico dentro del mismo procedimiento. Si el conciliador comete errores, los va a arrastrar hasta la etapa de quiebra. Y si bien es cierto, el especialista en la conciliación es el responsable de estar vigilando que las operaciones se lleven a cabo, incluidos el pago de impuestos, no tiene tanta injerencia cuando no está solicitando la remoción de la administración de la empresa durante la etapa de conciliación. Entonces, cuando a mí me sustituyen en la etapa de conciliación y nombran a otro compañero como síndico, él va a ser responsable de mis errores. ¿Me explico? Ahora bien, si yo soy el conciliador y me nombran síndico, entonces yo voy a pagar por mis errores que cometí como conciliador. Pero entiendo lo que menciona el compañero al respecto del problema que se genera cuando una empresa entra a quiebra siendo una empresa en marcha. Porque en teoría, si es una empresa que ya no está operando y entra a quiebra, es en teoría más sencillo. ¿Me explico? Pero el problema entonces radica en que los especialistas no tienen acotada su responsabilidad. Y si revisa, o no sé si estén de acuerdo la mayoría de los compañeros, pareciera que en el procedimiento a los únicos que pueden sancionar es a los especialistas. Es el único que tiene que dar una fianza para la el correcto desempeño de su trabajo. Y tienes que estar atento en los tiempos, en los tiempos procesales, y tienes que estar atento en todo lo que sucede, y si no te sancionan, y si no te están amenazando respecto a lo que tienes que presentar. ¿Y al comerciante? Y estoy hablando de problemas no nada más de tipo fiscal, sino también de tipo de pago hacia los acreedores. Entonces empieza ese problema. Yo creo que algo que debemos hacer es, he estado en otros foros de otras cuestiones y se plantean los problemas, pero la solución es plantearlo ante quien nos puede ayudar en el aspecto legislativo. Si no tenemos aquí a los legisladores que se encargan de modificar o crear la ley, pues entonces al final nos vamos a ir aquí bien contentos porque vamos a decir, ya se plantearon los problemas,
pero ¿y quién se los va a llevar a quien debe de modificar la ley? Y yo creo que una de las mesas que debe de haber es, oye, ¿qué planteamos para nosotros también como especialistas protegernos durante el procedimiento? ¿Es cuánto? Sí, a eso me refería cuando hicimos el análisis del artículo 26, fracción tercera, que esas dos partes, ¿no? La parte de los que debió haberse pagado y la parte que se causó, pues sí está muy definido lo que se causó, de eso no me cabe la menor duda, pero de la otra parte, de lo que debió haberse pagado, es donde está tan larga la liga que la autoridad les tira a su antojo y es donde se puede meter y de hecho ha metido en problemas a los especialistas. Por eso coincido en que debe de haber una precisión para seguridad jurídica, ¿no? Sobre todo el especialista, pues que se la está jugando, esa es la realidad en esa etapa. Por respeto a ustedes y a los demás ponentes de esta segunda jornada concursal, pues el tiempo por parte de nosotros concluye. Podemos, bueno, dicen que podemos. Otra intervención, por favor. Sí, yo en donde encuentro otro tema delicado, la ley, es en la etapa de conciliación, cuando el conciliador toma la administración. En ese momento empieza su responsabilidad y más si trae problemas de liquidez que no salen ni para pagar los impuestos, pues es delicado y peligrosa esa parte, ¿no? Tomar la administración así de una manera, pues, arrebatada, ¿no? Le podría yo llamar así. Sí, ahí afortunadamente, y es mi muy particular punto de vista, ahí afortunadamente en la etapa de la conciliación, pues obviamente que sigue vivo el comerciante, pero se pueden dar causales de que sea removido y que sea sustituido por el conciliador, así en pocas palabras, ¿no? Y ahí la misma ley de concurso dice que queda investido de las facultades de representar y comprar y vender, absolutamente todo. Pero bueno, ya para no extenderme más, el Código Fiscal establece una fracción que es para los administradores, etcétera, etcétera, que es ahí donde cabe el conciliador como administrador, vamos a llamarle, y ahí es responsable solidario por las retenciones no enteradas, pero nunca le cuelga lo que sí le cuelga al síndico de los impuestos que debieron haberse pagado, que son los que dice, oye, ¿yo por qué? Pues yo ni estaba, ni dice nada de nada, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pagar yo los platos rotos? Esa es la parte que se debe de definir. Por eso yo señalaba que este tema específicamente de la responsabilidad solidaria da para mucho y sobre todo con la opinión de los abogados y conocer los criterios de la Corte, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su paciencia y asistencia. Luis Alfonso, podemos concluir, salvo tu mejor opinión, que el comerciante que se ha declarado en estado jurídico de concurso mercantil continúa siendo el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, por lo que sigue obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales de forma y de fondo, y debe continuar con la presentación de las declaraciones y avisos correspondientes, así como del entero de los impuestos y contribuciones que se generen. Sí, y asumiendo todos los riesgos de una mala administración desde el punto de vista de incumplimiento de obligaciones fiscales que pues cada día son más y más exigentes y con multas muy altas, ¿no? No, vamos, también aplicaría, pues obviamente, y ni siquiera lo citamos, la ley de antilavado de dinero, que también tiene unas sanciones exageradamente agresivas, millonarias, en fin, pues hay muchas cosas, y eso pues no lo exime al comerciante. Pues muchas gracias, Luis Alfonso, agradecerte tu participación y reiterarte que eres bienvenido al instituto. Gracias. Muchas gracias.